Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, damos gracias a Dios. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Les damos gracias por apoyar, por compartir la palabra, por suscribirse. Muy bien. Así que esta mañana de domingo, primer domingo de abril, queremos estudiar un poquitico acerca de tres aspectos. Número uno, la iglesia. Número dos, los dones. Y número tres, el propósito, ¿cierto? Entonces, iglesia, dones y propósito, ¿listo? Iglesia, dones y propósito. Hoy más que nunca nosotros, los creyentes del siglo XXI, tenemos que tener absolutamente claro qué es la iglesia. Porque hay corrientes hoy que creen que ellos pueden seguir el evangelio a su manera. Es decir, sin iglesia, sin pastores, que son los dones de Cristo, como cada uno por su lado. Pero la palabra de Dios dice cómo es. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a hablar hoy sobre iglesia, dones y propósito. Hay tres escrituras base, obviamente hay más, pero hay tres escrituras base para hablar un poco sobre la iglesia y los dones, y es Romanos, 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4. Esas tres escrituras son base para uno entender un poco este tema. Es importante entender que el ser humano, ¿se acuerdan que hemos hablado de hombre en tres dimensiones? Los que han hablado o los que han ido al centro de entrenamiento bíblico tienen claro las tres dimensiones del ser humano. Somos un espíritu que tiene un alma y viene un cuerpo, pero en el cuerpo también hay carne, huesos y sangre, ¿sí ve? Así que todo es hecho a la imagen de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. También hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Y eso tiene uno que tenerlo absolutamente claro. Porque hay gente que por errores doctrinales y falsas revelaciones tuercen las escrituras para su propia perdición. Y nosotros tenemos que creer conforme a lo que está escrito. Entonces, si está escrito, pues no hay que cambiarle nada porque está escrito. Y quedó escrito para que se crea conforme a lo que está escrito. ¿Listo? Así que con esta imagen de fondo, ¿por qué nos reunimos nosotros para adorar? La Biblia habla de que la iglesia es como un cuerpo, ¿sí? Entonces la iglesia es como un cuerpo, como un organismo vivo. Tiene la vida de Jesús y esa vida se manifiesta a través de cada uno de los miembros. Entonces nosotros somos, si habláramos de un cuerpo, individualmente cada uno somos como un miembro de ese cuerpo. Cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, somos introducidos en Cristo. Se llama el bautismo en Cristo. O sea, que somos introducidos en un cuerpo. La iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo, dice Romanos 12. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros en particular. Y por eso uno debe saber en qué parte del cuerpo Dios lo puso. Y como la gente no entiende eso, por eso andan de una iglesia a otra iglesia, estoy buscando iglesia. ¿Sabe que la Biblia no dice que uno tiene que buscar iglesia? Dios no pone a uno en la iglesia. Lo que dice que uno debe tener es pastores conforme al corazón de Dios. Y por eso mucha gente también comete muchos errores, porque van buscando lo que no deben estar buscando. Entonces, si Dios lo puso a uno en el cuerpo, obviamente entendemos que es un cuerpo espiritual, pero si uno en el cuerpo es el dedo pequeño del pie derecho, pues no debe pretender colocarse por ahí como una oreja o en la mano izquierda, porque uno debe estar donde Dios lo puso. Usted, la gente, no, yo voy a esa iglesia porque me queda más cerquita. Pero si Dios no lo puso en ese cuerpo local, está en el lugar equivocado. Debe estar donde Dios lo puso para que dé fruto. ¿Eso es claro? Listo. Entonces, por eso uno debe saber. Por ejemplo, yo sé que por la gracia de Dios con mi esposa somos pastores, pero no somos pastores para todo el mundo. Para alguien simplemente puede ser Dudy de Iglesia y punto. No somos pastores para ellos. Entonces, si nosotros no somos sus pastores, usted está en el lugar equivocado.
Los que nos están viendo en el video, si solamente ustedes ven transmisiones a través de un video, necesitan pastores. Deben saber quiénes son sus pastores. Sí, así pastores, así como la imagen, vea, de carne y hueso, con errores, con cualquiera. Pero que tengan un don de parte del Señor. ¿Listo? ¿Está bien así? Con todo eso en mente vamos a ir a nuestra primera escritura y vamos a leer los primeros 11 versos de la primera carta a los Corintios en el capítulo número 12. Esta traducción que tengo aquí es la que usamos tradicionalmente, que es la Reina Valera, hablando de iglesia, dones y propósito. Dice el texto, ayúdenme a leer, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el contexto de este texto está hablando de los dones del Espíritu Santo. ¿Listo? Realmente está hablando de unas manifestaciones, porque los dones del Espíritu Santo son manifestaciones. Dice, ¿sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando eran cristianos, qué pasaba? Se los extraviaban, llevaban todos como se los llevaba a los ídolos. ¿No nos pasaba eso? ¿Cuántos iban a los ídolos? Entonces uno se extraviaba y se iba a los ídolos. ¿Está conmigo en el texto? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces uno tiene los dones como uno quiere. ¿Cómo repartió Dios? Como Él quiere. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay en el canal de YouTube hay un video que se llama La unidad del cuerpo. Usted lo puede encontrar ahí. Y si usted ve esa enseñanza con esta, puede tener más claridad. Y ahí explicamos un poco sobre la unidad del cuerpo. Entonces aquí vamos a hablar de la iglesia como un cuerpo y los dones. Dos elementos, la iglesia como un cuerpo y los dones. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo espiritualmente hablando. O sea que nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Nosotros nacemos de nuevo, ya somos salvos y no nos vamos de una vez para el cielo. Nos quedamos aquí en la tierra ubicados como un miembro espiritual de ese cuerpo, con una función que cumplir, porque todos los miembros deben cumplir una función para que el cuerpo sea sano. El cuerpo no depende de un solo miembro. Entonces, hablando jerárquicamente, Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿A dónde va el cuerpo? Pues donde la cabeza dice. La cabeza es la que tiene la autoridad, tiene la visión. La cabeza es la que habla, dirige. ¿Listo? Entonces, en ese orden nosotros dijimos que hablando 1 Corintios 12 habla de tres tipos de dones: los dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, aunque contextualmente hablando está hablando de los dones del Espíritu Santo. Yo voy a ponerle los versículos para que usted pueda entender el texto mejor. Entonces, habla de dones del Padre. ¿Listo? Dones del Padre. Entonces, estamos en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo número 6. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Estos son dones del Padre. ¿Listo? ¿Cuántos dones del Padre hay?
7. ¿Dónde están? En Romanos 12. ¿Cómo se llaman? Se llaman operaciones. Es lo que la Biblia conoce como el diaconado. O aquí llamamos nosotros los servidores. Son dones del Padre. Se llaman operaciones porque es la gente que operativamente trabaja para que el cuerpo local pueda funcionar. Entonces, para que hoy estemos sentados aquí operativamente hablando, tuvo que haber alguien que se levantó, organizó, barrió, trapeó, limpió el polvo, organizó la silletería. Es alguien operativo. ¿Ese es un don de quién? Del Padre. Ahora, todos tienen algún don operativamente hablando. ¿Sí? Todos. Muy bien. Pero también hay dones del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el versículo número 5. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, cuando habla de esos ministerios, son 5 ministerios. Está en Efesios 4:11. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los dones de Cristo? Ministerios. Por eso es que está mal decir el ministerio de jóvenes. No es un ministerio. El ministerio de alabanza no es un ministerio. El ministerio de servidores no es un ministerio. Y nosotros le llamamos ministerio a todo, el que vende las empanadas, el ministerio de la cafetería. No, porque no es un don de Cristo, no es un ministerio. ¿Es claro? Entonces nosotros le llamamos mal las cosas porque como no entendemos la escritura, entonces decimos las cosas mal. Ministerios son solo 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son ministerios. Pero la cafetería no es un ministerio. El que cuida afuera los carros, ¿es importante? ¿Qué sería entonces? Es un don del Padre. Es una operación. ¿Es importante? Claro que sí. Pero no es un ministerio. ¿Cuántos dones del ministerio hay aquí en la iglesia local? Realmente creo que en este momento solamente hay uno. Se llama pastor. ¿Sí? De pronto, bueno, y maestro, 2 ya. Ya sacaron 2. Ojalá haya 3 y 4. Y la idea es que la iglesia siga creciendo y ojalá tengamos más dones de Cristo. ¿Listo? Pero también hay dones del Espíritu Santo. Y voy a leer para eso. No me alcanzan a caber el versículo 4 y el 7. No me alcanzan a caber para poderlo explicar. Pero dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Eso es Efesios, eso es 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones. Esos son dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu es el mismo. Y el versículo 7 dice, hay diversidad, dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, ¿cómo se llaman esos? Manifestaciones. ¿Sí? Manifestaciones. Entonces, ¿lo tenemos claro ahí? Más o menos organizando como el panorama. Ahora, el cuerpo de Cristo, vamos a ver. Entonces, aquí los dones del Padre se llaman operaciones. ¿Dónde están? En Romanos 12. ¿Cuántos son? 7. Es la gente operativa, la gente que trabaja. Todos tenemos un don del Padre. Por lo menos uno. Mira que Sandra le dice, ¿cuál es el que tienes tú? ¿Cómo operas tú en el cuerpo local de creyentes? Es mucho, hay que hacer algo, ¿no? Está bien que uno venga, que se congregue, pero hay que hacer algo dentro del cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo se llaman? Operaciones. Los dones del Hijo, entonces, ¿cómo se llaman? Ministerio. Son 5. Se llaman ministerios. No todos los dones son ministerios. ¿Ya? Ahí estamos aprendiendo. Entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿cómo se llaman? Se llaman manifestaciones. Se llaman manifestaciones. ¿Cuándo operan los dones del Padre? Cuando hay trabajo que hacer en la obra. Y siempre hay trabajo que hacer en la obra. ¿Cuándo operan los dones del Hijo? Sobre todo cuando hay gente reunida y está recibiendo alguna administración de un ministerio. ¿Cuándo operan los dones del Espíritu Santo? Cuando la gente está reunida y el Espíritu Santo se manifiesta para provecho. Según la necesidad que tenga ese miembro del cuerpo. ¿Listo? Y habría mucho más que decir, pero
Es que el tiempo aquí está cortico, ¿no? Entonces, imagínate el cuerpo. Sí, este es de inteligencia artificial, no se hagan ideas. Entonces, el cuerpo, esto es como para, de alguna manera, poder colocar un ejemplo del cuerpo. Entonces, el cuerpo está bien unido, está bien conectado. No puede haber un miembro del cuerpo que esté desconectado, porque ¿qué le pasa? Se muere. Y si hay un miembro dentro del cuerpo que está muerto, el cuerpo se enferma. Por eso la ley dice que cuando un miembro se duele, todos los miembros con él se duelen. Porque como está tan absolutamente conectado, por toda la... Es que coloca el ejemplo de un cuerpo humano para decir que así es la iglesia. Entonces, en la iglesia hay un cuerpo que es un cuerpo universal, global. Pero, por ejemplo, en Colombia hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo en Colombia. En Bogotá, entonces nosotros vamos a Misión Colombia, esa es nuestra iglesia madre, allá. Ese digamos que es el cuerpo nacional para nosotros, Misión Colombia. Si habláramos de mundial, entonces estaríamos hablando de Rema en Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos. Es por el lado donde nosotros estamos conectados. No quiere decir que eso sea toda la iglesia, no, hay mucho más. Pero es donde nosotros estamos conectados. Es como el miembro por donde nosotros vamos. El miembro ese se llama palabra de fe. Por donde nosotros estamos conectados. Entonces, por eso cuando uno va a otro lado, ¿usted cómo se siente cuando usted va a otro lado? ¿Cómo se siente? Usted dice, pero estoy como en el lado... Claro, porque es que ese dedito del pie está saltando a hacer aquí el lóbulo de la oreja. No, pues se siente incómodo. Mal. Estás en el lugar equivocado. Entonces, está perfectamente, ¿qué? Unido. Conectado. Dependiendo absolutamente de la cabeza y del orden, y está puesto como Dios quiso ponerlo. Cada uno de nosotros como miembro. Que si yo no tengo entonces un don del ministerio, no soy importante. No. Todos tenemos un don operacional, un don del Padre. Y entonces se puede manifestar el Espíritu Santo también, para provecho. ¿Eh? Estos dones no están por importancia, no, simplemente como Dios los puso, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué es un don? Entonces, cuando hablamos, allá hablamos dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. ¿Pero qué es un don? Miren la respuesta aquí, más o menos resumida. Dice, es una dádiva. ¿Qué más es? Es un donativo, es un presente, como un regalo, ¿cierto? Es un obsequio, es una ofrenda, pero mire, sobre todo es una gracia especial que se tiene para hacer una cosa, para cumplir una función. Entonces, alguien puede tener el don de pastor, es un don de Cristo. Pero si yo no lo recibo como tal, ¿me aprovecha? No. ¿Dios me puede a mí dar todas las cosas directamente? Sí. Pero Dios quiso que fuera a través de personas para tratar con una cosa en cada uno de nosotros que se llama el orgullo. Eso es, yo no dependo de nadie. Yo me basto solo. Y Dios dice, no, papito, le voy a enseñar que necesita de personas. ¿Sabe quién era bien orgulloso? Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, cuando nació de nuevo, quedó ciego y tuvo que recibir imposición de manos y oración de un hermano que llamaba Ananías. Y si no, no recibe la vista, ni recibe la unción, ni puede cumplir la función dentro del cuerpo. ¿Cómo la ve cómo Dios mata a nosotros el orgullo? No sea su mercecito, yo sé conmigo cómo ha tratado, pero no sé. Su merced sabe cómo, ¿no? Con cada uno. ¿Listo? Entonces, necesitamos ver los dones como eso, como un regalo de Dios. Como una gracia que Dios ha dado. Para eso que lo mandó a hacer. Por eso no hay nada como uno hacer algo para lo cual no tiene la gracia. ¿Se ha visto haciendo alguien algo para lo que no tiene la gracia? Y usted pone ahí el talón del pie izquierdo a hablar. No, no es boca. La pata que habla, no, esa pata habla mal. Entonces, por eso debe tener la gracia. ¿Y quién da la gracia? Dios. A cada uno le da gracia según el don. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Ay, me aterra ese tiempo. Otra pregunta. ¿Con qué propósito fueron dados los dones? Como estamos hablando de iglesia, que es un cuerpo espiritual, estamos hablando de dones, ya estamos definiendo lo que es un don, pero ahora la pregunta es, ¿con qué propósito fueron dados los dones? En Efesios 4, el versículo 12, realmente hasta el 16, nos dice el propósito. Vamos a ir a Efesios 4, porque ahí no tengo sino 2 versículos, porque no me cabía más. Pero vamos a ir a Efesios 4 y vamos a ver del 12 al 16, si usted tiene la Biblia así a la antigüita, como con Biblia de hojas y todo. Efesios 4 del 12 al 16, para ver con qué propósito fueron dados los dones. Dice así, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar es que madure. ¿Listo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo está en plena construcción, está siendo edificado. ¿Hasta cuándo? ¿Qué alcance tienen? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. ¿Usted sabe cuándo se cumplirá eso? Cuando Cristo venga. Sí, amén. Entonces la gente dice, ¿hay todavía apóstoles? Pues claro que sí, hasta que Cristo venga. Lo que pasa es que no todos los que dicen ser apóstoles lo son, pero sí hay. ¿Listo? Versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes yendo de iglesia en iglesia. Esos son niños fluctuantes, ¿sí? Yo lo de iglesia en iglesia lo estoy agregando yo, pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces, ay, no, que allí están pactando, y eso es que uno pacta y una vez le salen el familiar. Eso es como brujería. Tráigame el ser querido en 24 horas y le trae el ser querido. Y uno vaya y le dicen a uno lo que uno quiera oír. Se llama oreja caliente. Vaya oreja caliente, que allá le adivinan todo el futuro. Cuidado, no se ha llevado por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, o sea que son hijos del engañador, emplean con astucia las artimañas del error. Es tan importante que la persona que enseñe esté enseñando la palabra, como está escrita. No es que un ángel se me presentó y me dijo esto y me dijo lo otro. Mire, sino que siguiendo la verdad del amor, tenemos que seguir la verdad. Usted sabe que la verdad no es algo sino alguien, Jesús. Siguiendo la verdad en amor, por eso es tan importante el amor. ¿Qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. ¿Se acuerda que vemos allá el cuerpo con la cabeza? Crezcamos en Cristo, en la cabeza. ¿De quién? ¿Cuánto? Todo el cuerpo. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Uno puede hacer una coyuntura, por ejemplo. Que se ayudan mutuamente. Oiga, hermano, mire al que está hay que ayudarse mutuamente. No hay que criticar al otro, es que el otro es más feo que yo soy más bonito, entonces para criticarlo. No, pues es que una rodilla es diferente a un ojo. No es que uno sea más feo, ni que el otro, sino que es un miembro diferente. ¿Ya? Entonces se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene su actividad, pero ayuda al otro. ¿Y qué pasa cuando nos ayudamos unidos en ese amor? Dice después de la coma, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ese es. Ahora, tenemos un poquito más de la respuesta de con qué propósito fueron dados los dones. Número 1, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué usted trabaja y sirve en un don operacional? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué trabaja el don de apóstol? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué hay una manifestación del Espíritu Santo? Para edificación del cuerpo de Cristo. No es para hacer un show para que todo el mundo diga, ¡ay, wow! ¡Ay, ay, mire! ¡Ay, no! Tan unida. No. Es para edificación. ¿Vamos bien? Amén. Listo. ¿Estás bien? ¿Estás ahí atento? Número 2. ¿Qué dice? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, de gente astuta que lleva al error. Especialmente, ¿cuáles? Los 5 dones del ministerio, pero también dentro de los dones operacionales los que enseñan. ¿Usted sabía que hay unos que no son maestros, pero que tienen una gracia para enseñar y está dentro de los dones del Padre y enseñan?
Por ejemplo, los maestros de niños o de jóvenes que están ahí en el departamento de niños o en el departamento de jóvenes, no en el ministerio de niños no hay, no en el ministerio de jóvenes no hay, en el departamento de niños, el departamento de jóvenes, por eso aquí le llamamos departamento. ¿Listo? Muy bien. Número 3. ¿Para qué más? Para que crezcamos juntos bajo la autoridad de Cristo. ¿Cómo vamos a crecer? Apoyándonos mutuamente unos a otros según la actividad propia de cada miembro. Qué lindo, porque lo que a mí me hace falta, otro lo tiene. Y lo que a otro le hace falta, yo lo tengo. ¿Se acuerdan que aprendimos en otra enseñanza que usualmente la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas? Entonces, por eso necesitamos amar la congregación. Amén. Amar el cuerpo local de Cristo. Amarnos unos a otros. Apoyarnos. Número 4. Para ir edificándonos en amor. Así que lo que une ese cuerpo, lo que une esos huesos, con esos ligamentos, con esos músculos, después con esa piel es el amor. ¿Sí? Eso es lo que une. Entonces la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, normalmente el cuerpo de Cristo está bien unido. Se apoya, se edifica. Listo, sigamos entonces. No, los objetivos de los dones. ¿Qué objetivos tienen los dones? Entonces, miren, 5 objetivos. Haga así, si tiene los 5 dos completos. Si tiene sueño, haga así, haga así, haga así. Hay unos miembros que están sanos, pero están dormidos. Entonces, estemos todos los miembros despiertos esta mañana. ¿Listo? Entonces, 5 objetivos. Pues no quiere decir que solo son 5, pero vamos a enumerar 5 objetivos de los dones. ¿Listo? Número 1. Revelar la verdad en amor. Primer objetivo, haga así. ¿Para qué estamos? Para revelar la verdad en amor. Es difícil cuando uno habla la verdad, pero sin el fundamento del amor. Usted quiere obligar a otro, llevarlo a rastra que vaya a la iglesia sin amor. No, tiene que actuar en amor para que pueda revelar la verdad. ¿Listo? Número 2. ¿Para qué? La unidad del cuerpo de Cristo. Como yo tengo lo que otro necesita y otro tiene lo que yo necesito y somos absolutamente codependientes, pues eso nos ayuda a mantener unidos. Por eso es muy absurdo la idea de que me fui de la iglesia. Un miembro no puede irse de la iglesia. Porque él es un miembro de la iglesia. Puede que se traslade de ciudad, pero espiritualmente tiene que estar ubicado en la otra ciudad, en el mismo lugar que el Señor lo puso. ¿Ya? Por eso está muy mal visto cuando alguien quiere arrastrarse a otros miembros de otro lado. Eso se llama mutiladores del cuerpo. Eso es otra escritura. Cuando alguien le dice, que camine, uy, es que usted hubiera visto a mi pastor, miren, si es una maravilla. Usted hubiera visto mi iglesia, camine para mi iglesia. Y está mutilando el cuerpo, está cortando de allá, cercenando un miembro. ¿Qué va a pasar con ese miembro cuando está en otro lugar? Se muere. Entonces uno no debe ser mutilador del cuerpo, uno no está arrastrando gente que ya es creyente. Uno debe predicar el evangelio a los que no son creyentes. Amén. Y aquella gente, mi hermano lindo, lo amo, congréguese allá donde Dios lo colocó. ¿Ya? Otra cosa, si ya no está congregado y anda por allá. Bueno, ore al Señor a ver dónde es el lugar. ¿Listo? Número 3. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que tenga crecimiento, nutrición, a fin de que ese cuerpo se desarrolle. Que ese cuerpo se desarrolle. Entonces es normal que el cuerpo vaya creciendo, pero que al mismo tiempo el cuerpo se esté desarrollando. ¿Y sabe por qué el cuerpo a veces no se desarrolla? Porque no todos los miembros están cumpliendo la función que tienen. ¿Sí? Es importante. Número 4.
para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo es que el cuerpo sea edificado. Imaginemos que están haciendo un edificio y hay un montón de trabajadores. Cada trabajador debería tener una función para que ese edificio siga siendo edificado. La iglesia del Señor es como algo en obra. Entonces, alguien tiene que estar contribuyendo para algo. Por eso, entre otras cosas, damos. No solamente dinero, tiempo, talento, lo que sabemos hacer, lo damos, ponemos al servicio del Señor. Y número 5, para fortalecernos, hacernos más fuertes. Cuando todos servimos, desarrollamos la función, entonces nos hacemos más fuertes. Sabemos dónde nos puso Dios y qué función tenemos. Allí donde Dios nos puso. Entonces, lo importante no es qué miembro soy, sino que funcione. ¿Listo? Que funcione. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, el origen de los dones. Entonces, ¿de dónde vienen los dones? Ya sabemos que los dones vienen de la deidad, y la deidad bíblicamente entendida es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. Pues hay una doctrina rara que dice que el Hijo es el Padre. Pero el Hijo nunca dijo yo soy el Padre. Dijo yo soy el Hijo, el Padre es mayor que yo. Amén. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Dijo yo vine a mostrarles al Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Es claro? ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Pero la Biblia habla de que el Hijo tiene su personalidad, el Padre tiene su personalidad, el Espíritu Santo tiene su personalidad, el Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función. Y es tan peligroso cuando, como no logramos meter en la pequeña mente que tenemos en la razón, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces nos confundimos y nos damos. Alguien vino y me dijo que el Hijo era el Padre y el Padre era el Hijo y el Hijo era el Espíritu Santo. Y la gente viene enredada en un montón de razonamientos humanos, pero la palabra de Dios no es para razonar. Sí, para creerla, como está escrita. ¿Sabía que hay muchas cosas que no podremos entender en esta mente natural? Sí. Pero simplemente creemos. Amén. Porque Dios es grande. Amén. Entonces, que ese Dios grande venga a explicarnos otras cosas. Jesús lo dijo de esta manera, dijo, si les he enseñado, hablando del nuevo nacimiento, las cosas que suceden en esta tierra, o sea, el nuevo nacimiento debe ser en esta tierra, y no las pueden entender, ¿qué tal si yo les dijera las cosas celestiales? No las entenderían, quedarían locos. Pero como está escrito, creemos. Amén. Porque Él dijo, creemos. Así está escrito, creemos. Amén. Amén. Qué alegría, qué entusiasmo. Entonces, vamos a tratar de explicarlo aquí más con detalle. Si pudiéramos tener un plastilina para poderlo explicar, pero poderlo explicar un poquito más a fin de que lo podamos entender mejor. ¿Listo? Entonces, los dones del Padre. ¿Listo? Los dones y los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Padre da los dones del Hijo? ¿El Hijo los del Espíritu Santo? No, Jesús lo enseñó cómo deberíamos orar, cómo debería hacer todo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos en 1 de Pedro 4, del 8 al 11, ¿cómo deberíamos administrar los dones? No voy a ir allá porque no tengo el texto allá, pero usted trajo Biblia hoy. 1 de Pedro 4. Vamos a ir a la primera carta de Pedro 4, como para mirar unas instrucciones que se están dando acerca de los dones. 1 de Pedro, capítulo número 4, del versículo 8 al 11. Como estamos hablando de dones, entonces el Señor nos dice cómo debería ser uno como administrador. Dice, 1 de Pedro 4, ¿estás ahí? Tiene la Biblia y eso, busque mejor. Cuando uno busca, anda quita uno el sueño y todo. Uno busca y es más fácil. Entonces dice, ante todo, dice, y ante todo tened ferviente amor. Mire que habla del amor como el fundamento, ¿cierto? Para los dones. Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Entonces, estamos en un cuerpo. ¿Ya somos perfectos? ¿Todavía pecamos? ¿Cuál es el fundamento para poder caminar con otros que son iguales de imperfectos que nosotros? Tener, pero dice, ferviente amor. Porque cuando tengo ese amor ferviente, o sea, somos fervorosos en caminar en amor, hacemos todo el esfuerzo por caminar en amor, no hablar más del hermano, no hablar más de la hermana, no hablar más del otro, que tiene dificultades, que no sé qué, pero usted camina en amor. Camina en amor, porque el amor, entonces no anda uno descubriendo los pecados de la gente. Amén. Ay, venga, pastor, que es que le voy a contar. Parece que todavía parece que guardamos el secreto de la confesión y todo eso. ¿Para qué oremos? Deje de estar en chismosos. Camina en amor. Y sabe que a veces la mejor forma de caminar en amor es no decir uno nada. Porque ese hermano o esa hermana fue tentada, es un miembro que tiene una dificultad. Pero usted sabía que nosotros también podemos ser tentados. Entonces, seguimos, volvemos otra vez. Hospedados unos a otros sin murmuraciones. Imagínense, esos son los creyentes del siglo primero. Entonces tenían que recibirse en las casas porque venían de lejos. No había hoteles. No sé si habría presupuesto para pagar hoteles. Entonces tenían que hospedarse en las casas. Y decía que debían de hospedarse unos a otros sin murmuraciones. Uno a veces puede hospedar, pero entonces viene la murmuración. No, pero... No, hospede calladito, le está diciendo. Hospede su merced lindo, pero calladito. ¿Listo? Mira el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Si dice cada uno es porque cada uno recibió un don. Sí, amén. O sea, cada uno tiene por lo menos un don. ¿Un don de Cristo? No. Pero sí un don del Padre. Ministralo a los otros. Esa palabra ministrarlo es sirva con el don. Ministre, y ministro. Entonces nosotros la palabra ministro y ministerio y ministrar, y entonces nos ponemos por allá arriba como, ¡oh! Un ministro del Altísimo. ¡Ay! Y eso me dice. Y entonces nos ponemos por allá Altísimo para ponernos un renombre, soy un ministro. Pero la mejor palabra, la mejor traducción se llama servidor. Entonces cada uno, según el don que ha recibido, sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno tiene una forma de la gracia de Dios para servir a otros. Lo triste es que no sirva o sirva mal. Sirve, ahí eso como caiga. Y deja todo como caiga y todo como caiga. No es como caiga. Es según la gracia que recibió el Señor. Por eso dice que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hágalo como para el Señor y no como para los hombres. Aunque aquí le estamos sirviendo a hombres que son nuestros hermanos, miembros también del cuerpo, pero hagámoslo como para el Señor. Mire, si alguno habla, o sea, si su gracia es para hablar, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, si va a enseñar, ¿qué es lo que hay que enseñar? Pues la palabra de Dios. Si su gracia es para enseñar, sea que sea un don operativo o del ministerio, sea un maestro, o alguien que está en los departamentos y enseñe conforme a la palabra de Dios. ¿Listo? Si alguno ministra, ese sirve. ¿Cierto? Esa palabra ministrar es servir. Ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, alguno sirve en cualquier don, sirva conforme al poder que Dios le da para servir. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nos dice que esos dones, no importa si lo han recibido del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, deben ser bien administrados. Sí, amén. Su principal propósito es servir. Amén. Y su fundamento es el amor. Amén. No es para ganar título, para sacar pecho y que me digan, oh, ¿sí ves? Ya, ya parecemos yo me llamo.
Soy histriónico. Ese hermano es histriónico, el hermano. La hermana, ¡ay! No, no es para hacer show. El fundamento es el amor, es para edificar. Amén. Y por eso, la mejor forma de servir es que uno procure tener comunión con el Señor, para que en esa comunión con el Señor, Él le diga cómo debe servir. Sí, amén. Porque hay gente que sirve, pero de mala gana. Porque él piensa que le está sirviendo a un hombre. Me gusta por eso cuando la gente entra al centro de entrenamiento bíblico a estudiar, porque ahí entiende que no me sirve a mí, que no le sirve a la pastora, que le sirve al Señor. Amén. Porque al fin y al cabo todos estamos sirviendo al Señor. Y fuimos llamados a servir para Él. Y por eso Pablo decía que él se esforzaba en hacerlo lo mejor que podía. Y decía, y he hecho más que todo, no yo, la gracia de Dios en mí. Que la medida que usted pone el don al servicio, recibe más gracia. Amén. Hay gente que quiere ser un ungido, viajar por las naciones, pero no quiere comenzar limpiando las sillas en las que se sientan los hermanos el domingo. Y está preguntando al Señor, ¿y cuál es mi llamado, Señor? El Señor le dice, ahí, donde lo puse ahí, sirva ahí. Se comienza desde ahí. El que es fiel en lo poco estará en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco nunca estará en lo mucho. Entonces vamos ahora sí. Entonces vamos a explicarlo un poquitico aquí. Entonces tenemos aquí los dones del Padre. Entonces Romanos 12, del 5 al 8 están los dones del Padre. Vamos a leer Romanos 12, del 5 al 8. No, el tiempo no está, si me alcanza. Que no me alcanza y que no, que sí me alcanza. Romanos 12, del 5 al 8. ¿Listo? ¿Estamos? Romanos 12, del 5 al 8. Dice: así nosotros siendo muchos, ¿cuántos somos? ¿Somos cuántos cuerpos? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, usted necesita más a su hermano de lo que usted se imagina. Yo necesito más a mi hermano de lo que yo me imagino. De manera que teniendo diferentes dones, ¿estos dones de quién son? Del Padre. ¿Listo? Teniendo diferentes dones, tenemos diferentes dones, ¿cierto? Según la gracia que nos es dada. Entonces tenemos dones según la gracia. Fue una parte de gracia que fue dada para hacer algo, ¿listo? Según la gracia que nos fue dada. Si el de profecía, diga uno. Entonces ahí hay un don. Úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, 2 en servir. O el que enseña, 3 en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación, 4. El que reparte, 5 con liberalidad. El que preside, con solicitud, 6. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, aquí tenemos los dones del Padre. ¿Cómo se llaman? Operaciones. Porque esos dones son para operar en la iglesia. Son operativos, lo que hay que hacer. ¿Cuántos son? Entonces, uno puede operar en palabra de profecía. ¿Sabía eso? Cualquier creyente. ¿Sabía eso? ¿Es un profeta? No. Es alguien que recibe una gracia del Padre y bajo la unción del Espíritu Santo puede dar una palabra profética. ¿Listo? Exhortación. ¿Qué es exhortación? ¿El que es más regaña? La hermana exhortadora ya, la que le pegó una levantada y lo exhortó. No, exhortar es animar. Entonces recibe una gracia para animar al que está desanimado. Enseñanza. ¿Es un maestro ya? ¿Tiene un don de maestro? No, es un don operacional para enseñar. Ahí donde te enseñar. Lo puede hacer. Por eso cualquier creyente puede predicar aquí un domingo. ¿Usted sabía eso? Sí, puede enseñar algo de la gracia que recibió. ¿Sí? ¿Sabía? No necesariamente tiene que ser un apóstol, evangelista, profeta, ¿no? Una gracia. ¿Qué otro? Servir. Es una gracia que recibió para servir. Dar. Mire que es una gracia. Por eso el tacaño es desgraciado. Porque él no tiene la gracia. ¿No he entendido? Presidir. ¿Qué será presidir? Como alguien que dirige, ¿cierto? ¿Puede ser cualquier creyente? Sí, pero dirige. Tiene esa gracia que Dios le dio para dirigir. ¿Qué otro?
Misericordia. Te hace misericordia. ¿Cómo lo debe hacer? Con alegría. Con alegría. ¿Listo? ¿Cuántos son los dones operacionales? ¿O del Padre? 7. Ay, Dios mío. Sigamos. Dones del Hijo, Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ese sí está fácil, ¿no? Ya me lo sé. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Esos son dones del Hijo. ¿Cuántos dones son? 5. ¿Cómo se llaman? Ministerios. Por eso estos no son ministerios. Los del Padre. Los del Hijo no son ministerios. Los del Espíritu Santo no son ministerios. Los ministerios son del Hijo. ¿Listo? Entonces, son 5. A veces la gente piensa que los únicos importantes son estos, pero todos son necesarios. A veces la gente piensa que lo único importante es lo que se ve, pero mire, todo esto que está aquí viendo este cuerpo no se ve, que está cubierto de otro miembro que se llama piel. Es el miembro más grande del cuerpo, se llama piel. Y por eso no es importante porque no se ve. No, sí es muy importante. Sin eso no funcionaría. Y aquí tenemos el número 3, los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Vamos allá. Vamos allá a Primera de Corintios 12. Si alcanzamos. Dice 12:7. Pero a cada uno le da dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo se llaman los dones del Espíritu Santo? ¿Son ministerios? ¿Son ministerios del Padre? No, solamente los del Hijo. Entonces, pero a cada uno le da manifestación para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, diga 1. A otro, palabra de ciencia, diga 2, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. ¿Cuántos van? A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. 4. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Mire que hay profecía del Padre, del Espíritu Santo, y hay profeta también. Y es diferente cada uno. Porque estos son manifestaciones en un momento de estar bajo la unción. Mientras que esta gracia, por ejemplo, puede ser mientras alguien está enseñando. Mientras que el profeta es diferente, va llevando una palabra que puede no ser siempre de ánimo, también puede ser de corrección para la iglesia. ¿Listo? Listo. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Estoy en el versículo 10. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación. Esos dones, dones de lenguas e interpretación de lenguas equivale al don de profecía también. Porque si Dios dice algo a la iglesia tiene que, en lenguas, tiene que haber alguien que interprete, y si no, todos pues quedan sin fruto. Entonces tiene que haber alguien que interprete cuál fue el mensaje que se dio. Y no es muy común ese don. Lo he visto en operación solamente una vez, que vino, ¿te acuerdas? Mar y Tina Hawkins, son 2 esposos y fluían en lenguas y en interpretación para dar un mensaje a la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos dones son aquí? 9. Ahora, yo quiero terminar haciendo grupos de 3 partes, solamente para decir una última cosa. Claro que hay mucho que estudiar aquí, pero digamos que este es como una introducción al tema. Pero los coloqué así para poder enseñar una última cosa. Entonces, profecía, lenguas e interpretación. Esos dones son los que hablan. Dones del Espíritu Santo son los que hablan. ¿Cuáles son? Profecía, lenguas e interpretación.
Y no hay tal profecía como que van y le dan una profecía al oído, no es bíblico. La profecía se hace públicamente. Tiene que haber más gente oyendo y que juzguen porque todos tenemos el Espíritu Santo y debe discernirse si eso viene del Espíritu Santo o no. Y es con 3 propósitos: edificación, exhortación y consolación. Nunca es con el propósito de adivinación, esa parte no está. Amén. ¿Listo? Para que le digan el futuro y cómo le va a ir. Se va donde la hermana Regina 11 a ver qué le dice. Puede coger una escoba aquí en la esquina y vuela hasta allá. Aterriza en el consultorio de Regina y ella le dice que... Entonces, para no tener condenación en la conciencia, dice, no fue que fue en la iglesia que me dijeron. No. ¿Esos son los que hablan? Luego tenemos fe, dones de sanidad y hacer milagros. Estos son los que hacen. Se llaman dones de poder. Se llaman dones de palabras. Se llaman dones de poder. Entonces, es una gracia especial de fe. No es una fe común. Por eso no debe criticar a otro. ¡Ay, tan poquita fe que tiene! No, porque puede que alguien tenga una gracia de don de fe. Ya es poderoso. Para hacer sanidad de milagros, cosas impresionantes. Y número 3, por acá tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son los que revelan. Estos son los que revelan. Entonces, alguien está bajo la influencia de un espíritu y el que tiene esa gracia de parte del Señor debe saber qué espíritu es. Por eso dice, hermanos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios o no. Porque por ahí hay muchos falsos que salieron por el mundo y se disfrazan como ángel de luz y se llaman iglesia. Amén. Y les puede quedar cerquita. Y le puede quedar cerquita, más cerquita. Que cerquitica se llama iglesia. Y tiene también el nombre allá del Señor y todo. Y también coge la Biblia. Usted tiene que probar. ¿Y sabe qué dice el Señor? Por sus frutos los conocerá. Entonces usted mire cómo es el hogar. ¿Qué clase de matrimonio tiene? ¿Cómo viven entre ellos? ¿Sí pagan las deudas? ¿No son ladrones? Pruebe. Porque es que hay mucha cosa ahora. Y ahora lamentablemente hay mercadería del evangelio. Y la gente va donde le ofrezcan lo mejor. Donde tenga la mejor vitrina. No, aquí le traemos el ser amado en 24 horas, le damos el futuro, le damos esto, lo prosperamos, le hacemos... Lo volvemos famoso en menos de un año. Pacte aquí y reclame yo. Hay para todo. Cuidado. Amén. Cuidado. Mire qué espíritu es realmente el que se está manifestando ahí. Entonces, lo logramos. Esto se llama iglesia, dones y propósito. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.